Bienvenidos a todos a esta transmisión de la hora PAF. Esta transmisión que se lleva a cabo los días miércoles, en esta ocasión los días jueves, a partir de la 1 de la tarde. Es una hora de temas relevantes, de temas de importancia en materia de fiscal, laboral y de seguridad social. Como ya lo saben, se lleva a cabo por parte de su casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontario de la Colección Fiscal. Justamente por ende se lleva a cabo la hora PAF, esta hora correspondiente a temas relevantes. Tengo aquí la novedad de que estamos transmitiendo en TikTok, en la cuenta de TikTok. Por favor, háganoslo saber si escuchan, si no escuchan, aquellas personas que nos conozcan nuestro canal de TikTok, con todo gusto pueden ir a él. Estamos como Revista PAF Oficial, pueden unirse y vamos a tratar acerca de este tema de la salida del reciclo por actos de la autoridad. Recordemos que la autoridad está en facultades de expulsar a los contribuyentes del reciclo cuando se lleva a cabo o se incurre en alguna de las omisiones que marca la ley o bien excedan esos 3,5 millones de ingresos en los que obtiene el mismo contribuyente correspondiente en el ejercicio inmediato anterior. En este caso, cuando excedemos de este ingreso, de este tipo de ingresos, en el ejercicio nos va a sacar la autoridad, tenemos que actualizar nuestras obligaciones y vamos a llevar a cabo nuestra tributación en el régimen de actividad empresarial y profesional. Veo que aquí que algunos se están conectando en la cuenta de TikTok. Tenemos unas cuantas personas para que puedan visualizar esta breve charla, esta charla que hablará acerca de esta novedad por la cual están expulsando a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza por alguna de las omisiones, estas omisiones que se han incumplido lamentablemente y sin habernos dado cuenta, en ocasiones sin tener o haber detectado que la situación de cómo se encontraba el contribuyente, nuestro cliente, en dado caso nosotros mismos, incurría, mejor dicho, en salida una expulsión del régimen. Ya lo visualizaron, lo charlaba apenas con unas personas del área de consultas, unos suscriptores que nos llevaron a cabo estas noticias o que nos hicieron llegar estas dudas al respecto, que posteriormente nosotros visualizamos en contribuyentes que nos pidieron apoyo por esta situación. Entonces, nos dimos cuenta que la autoridad empezó a expulsar a los contribuyentes del reciclo hace unos meses, pero en esta ocasión, en este mes previo, en estos 2 meses previos, fue más recurrente el que el SAT sacara del régimen simplificado de confianza a, los contribuyentes tal cual y los mandara a actividad empresarial y profesional. ¿Sorprendió a muchos? Sí, claro que sí, pero como lo habíamos comentado en cursos, en horas previas, iban a ser diferentes los motivos de salida del reciclo. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta una situación que es que, hay dos salidas del reciclo. Una que nos permite regresar. Cuando salimos del reciclo y volvemos a cumplir con los requisitos para tributar en podemos regresar al reciclo, al régimen simplificado de confianza. Y otra es que ya no vamos a poder regresar, ya no vamos a poder tributar en y nos vamos a, encontrar en la situación de que tendríamos que tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. En esta ocasión, si no nos da tiempo, vamos a tomarlo como la charla número 1, la sección 1, respecto al tema de salida del reciclo por actos de autoridad. Vamos a comenzar. Sin más por el momento, les recordaba, estamos transmitiendo en nuestra cuenta de TikTok, es la primera transmisión en vivo que estamos realizando. Vayan a seguirnos, con todo gusto estamos ahí para servirles también. Subimos información, no vamos a subir videos bailando, sin embargo va a ser videos informativos respecto a situaciones o sucesos que son dudas recurrentes, comunes, y que en ocasiones nos causan ciertos dolores de cabeza. Les comentaba, estamos como Revista PAF Oficial, es la primera transmisión que estamos realizando, ya hay algunos visualizando esta transmisión tal cual. Les recuerdo el tema, salida del reciclo por actos de autoridad. Comenzamos. También para aquellos que nos están viendo en TikTok, les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, es en Revista PAF Oficial o Casia Creaciones Revista PAF,
o también en Facebook, que es donde estamos transmitiendo en esta hora PAF en vivo. Estamos como revista PAF oficial, sin ningún problema. Sí, sin problema. Recordemos que es la primera emisión. Vamos a iniciar con estas emisiones respecto a temas fiscales, dudas fiscales, que ustedes ya podrán visualizar en su momento, aclaradas en nuestro banner, en nuestro portal, en nuestras redes sociales. Es una red totalmente nueva que estamos innovando con ustedes en TikTok. Recordemos, el régimen simplificado de confianza, en este caso para personas físicas, inició su vigencia, su vigor el 1 de enero del año 2022. Pueden tributar a aquellos contribuyentes que presten únicamente actividades empresariales, profesionales, en el uso goce temporal de bienes de arrendamiento, siempre que los ingresos totales por propia actividad o actividades señaladas en conjunto, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubiesen excedido o no hubieran excedido de los 3,5 millones de pesos. Esto es un tema importante, es el primer aspecto. Tomen en cuenta esto, no haber excedido en el ejercicio inmediato anterior 3,5 millones de pesos. Ahora, las personas físicas, estos contribuyentes del reciclo que obtengan ingresos a través de los ya mencionados, actividades empresariales, honorarios y arrendamiento, que cumplan sus obligaciones como reciclo, tendrán que presentar sus declaraciones mensuales o provisionales y anuales correspondientes a través de los aplicativos del SAT. Bien, aquí inicia lo primero. Contribuyentes que pueden tributar en este régimen, tómenlo en cuenta, personas físicas, es decir, una persona tal cual física que lleva a cabo ingresos por servicios profesionales, ya lo comentamos, actividades y arrendamiento. Es importante, hay que tomar en cuenta que será por el monto total de los ingresos derivados de estas actividades en su conjunto. No vamos a llevar a cabo ninguna otra tributación distinta a estas actividades económicas, y por ende no podremos tributar de forma simultánea en arrendamiento y en reciclo, o en actividad empresarial y profesional y en reciclo. No se puede. Si optamos por el régimen simplificado de confianza y tenemos arrendamiento, servicios profesionales y actividad empresarial, vamos a tener que tributar por el ingreso total de nuestras actividades en reciclo, y si no, pues vaya, tributar en cada uno de los regímenes correspondientes, y que se lleve a cabo el pago de los impuestos. ¿Por qué nos compete a todos? ¿Por qué nos compete hasta a aquellas personas que dicen, yo no sé, de eso se encarga mi contador? Ok, nos compete a todos porque, pues recordemos que todos pagamos impuestos, y quien diga que no, que venga y que me indique si no paga un IVA, si no paga, en dado caso, un IEPS, cuando no sé, se toma hasta una Coca-Cola, sin hacer publicidad, claro está, se toma alguna bebida con alto nivel etílico, alcohólico, pues también pagan un impuesto, pagan impuestos. Entonces, todos pagamos impuestos. Sin embargo, hay ciertas modalidades o regímenes de los cuales son el tratamiento fiscal, y que nos debe de importar, porque si nosotros estamos pagando un impuesto, puede haber una afectación directa a nuestro patrimonio. Ese descuento que nos quitan, por ejemplo, en algo tan sencillo, aquellas personas del régimen de sueldos y salarios, ese descuento que nos quitan de impuestos, también estás pagando un impuesto. Entonces, por ende, es importante que contemplemos esta situación, esta cuestión que nos antecede. Lo reportaba nuevamente, la autoridad empezó a expulsar, a sacar a los contribuyentes del reciclo, de este régimen, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver que la autoridad ya había dado señales, ya había advertido previamente, y pues lamentablemente no estuvimos pues atentos, o bien lo dejamos a la deriva, pensando que la autoridad iba a dar más tiempo para cumplir con nuestras obligaciones, y pues tenemos este problema. Motivos de salida del reciclo, lo comentábamos. Me tomé el atrevimiento de clasificar en dos tipos de los motivos de salida del reciclo por este tema. El primero, los primeros provisionales momentáneos. Cuando excedemos de esos 3,5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, ya no cumplimos con el requisito, para tributar en reciclo. Por ende, deberemos salir del régimen, pero hasta el siguiente año, después de que salimos del régimen, podríamos ver la posibilidad de volver a tributar en este mismo. Pongamos un ejemplo, en el 2022 excedí los 3,5 millones de ingresos, de pesos como ingresos,
pero en el 2023 no pude tributar en dicho régimen porque no cumplí con el requisito. Si en este 2023 ya no los excedo y cumplo con los requisitos correspondientes para el 2024, podré regresar al reciclo sin ningún inconveniente. No obstante, en la misma ley, el artículo 113E indica o manifiesta que cuando se incumplan con las obligaciones del régimen simplificado de confianza del artículo 103G, estaremos fuera del reciclo y no podremos volver a tributar. Es una situación que es lamentable, sí, pero a final de cuentas la misma ley lo marca y lo indicaba desde el principio, desde que esta reforma entró en vigor, desde que este régimen entró en vigor y que lamentablemente muchos no han considerado, no han tomado en cuenta y que pues algunos están confiados. ¿Por qué lo sé? Porque recordemos que la revista PAF da consultas limitadas de forma bueno, en materias fiscal, laboral y de seguridad social a aquellos suscriptores que tienen. Entonces, los suscriptores, contadores, abogados, administradores, se contactan al área de consultas de la revista Pronto de Actualización Fiscal, donde está su servidor, y nos dedicamos a despejar las dudas que vayan haciendo con base en diversos sucesos. Entonces, dentro de ello nos dimos cuenta que está un poco tergiversada la información correspondiente referente a que, pues, piensan que ya lo sacó en este ejercicio, al siguiente regresan o al próximo regresan, al 2025. Es decir, la autoridad, el SAT, expulsa a los contribuyentes del reciclo este año y piensan que para el 2024, 2025 van a poder volver a tributar en este régimen. Déjenme decirles que no, déjenme explicarles tal cual que es una cuestión equívoca. Si incumplen en alguna de las obligaciones que marca la ley, que es el artículo 113G, se verán lamentablemente fuera del régimen para siempre. Lo comentábamos también a cuestión de burla o vaya, no de burla, sino cuestiones un poco graciosas, indicando por parte de uno de los suscriptores y nos indicaban, ya vieron cómo el reciclo, el régimen simplificado de confianza no fue tan de confianza por parte de la autoridad. Sí, efectivamente, teníamos que cumplir obviamente con las obligaciones y con las disposiciones que marca la ley, eso es un hecho, y si incumplimos, estamos de acuerdo que podemos ser sancionados por parte de las autoridades, podemos ser multados, que es a lo que todo el mundo le teme, que el SAT nos multe. ¿Por qué, no, ¿Por qué le teme que el SAT nos multe? Porque las multas son muy elevadas, porque en ocasiones una situación tan sencilla se vuelve una cuestión tan compleja para los contribuyentes que terminan endeudándose por muchos años, derivado de una omisión o de un incumplimiento que se pudo haber evitado. Entonces, son dos motivos de salida de este régimen, tómenlo mucho en cuenta porque pues vamos a tener la situación de que en dado caso que nos expulsen y no podamos regresar, tendríamos que hacer las proyecciones o tendríamos que ver la posibilidad de ya tributar en nuestro régimen, como son arrendamiento, actividad empresarial y profesional. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta los amigos que nos están visualizando. Tengo amigos aquí de Facebook, de la transmisión de Facebook y de la transmisión de TikTok. No sé, Luis Felipe, si esté aún la transmisión, si haya tenido inconvenientes. Correcto, al parecer no hay inconvenientes referente a la transmisión en vivo de Facebook. Tenemos o cumplimos con la situación o la transmisión, continuamos. La siguiente, bueno, tenemos aquí la situación, ¿por qué nos sacaron del reciclo? ¿Por qué la autoridad nos expulsó del reciclo? ¿O por qué la autoridad se atrevió a, pues a decirnos, sabes qué, ya no puedes tributar en este régimen y debes de cumplir con las obligaciones correspondientes al régimen de actividad empresarial y profesional o al régimen de arrendamiento a partir de esta fecha? Tenemos aquí la situación que, pues vaya, debemos validar cuáles son los motivos por los cuales la autoridad nos expulsó. Le comentaba, el primer motivo por el cual la autoridad o el SAT expulsa a los contribuyentes se encuentra contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 113E, primer párrafo, que es por exceder los 3,5 millones de pesos. Tenemos aquí una situación. Vamos, les voy a proyectar
estar en pantalla a los amigos de los seguidores de Facebook para que visualicen a lo que me refiero. A ver, aquí está. Aquí está. Vamos a abrir el navegador. Ok, a ver, aquí tenemos. Estoy con ustedes, permítanme un momento, estoy ingresando, tratando de enlazar la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, mientras estamos en la transmisión, me gustaría invitarlos a la transmisión, otra transmisión que vamos el día de mañana, en TikTok, por la novedad, a la transmisión o al programa o al canal de TikTok. Vamos a transmitir mañana en las aspectos generales de facturación, aspectos que pues tenemos ahí una situación, un detalle con con las facturas, que es también una situación muy, pues un poco preocupante, derivado de la situación que se está pasando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos ante la autoridad ejerciendo, la que está ejerciendo los cambios, está ejerciendo sus facultades por la situación de que, pues vaya, se encuentra dentro en sus posibilidades para llevar a cabo actos sobre los contribuyentes, en ocasiones actos de molestia. Les estoy compartiendo ya en estos momentos en la pantalla. Vean, ustedes pueden visualizar el artículo 113E, que es el artículo de la ley del impuesto sobre renta, donde indica quiénes pueden optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Ahora nos vamos al cuarto párrafo, donde manifiesta que deberán presentar sus declaraciones a más tardar el día 17 mensuales en el mes inmediato posterior, o bien a más tardar en el mes de abril del ejercicio siguiente. Ahora, nos vamos al sexto párrafo, al séptimo párrafo, perdón. Aquí está lo interesante. Lo comentaba, el primer supuesto, los primeros motivos por los cuales el SAT expulsa a los contribuyentes es por exceder los 3,5 millones de pesos como ingresos, y en este caso, pues bueno, si en dado caso excedemos esta limitante, vamos a estar obligados a tributar en el siguiente ejercicio en el régimen de actividad empresarial profesional, pero si cumplimos los requisitos para regresar al reciclo, que es volver a tributar sin problema lo podemos hacer. Ahora, vamos a visualizar qué dice el séptimo párrafo del artículo 113E, y que manifiesta que cuando los contribuyentes dejen tributar en esta sección por el incumplimiento de sus obligaciones, en ningún caso podrán volver a tributar. Es lo que les comentaba. El artículo 113E, séptimo párrafo, indica que cuando los contribuyentes incumplan en sus obligaciones, no podrán volver al reciclo. Es decir, estarán fuera del régimen del reciclo y por ende se verán impedidos a tributar en este mismo. Aunque no hayan excedido los 3,5 millones, tómenlo en cuenta, no excedí los 3,5 millones, pero incumplimos en alguna de las obligaciones del reciclo, estoy fuera del régimen para siempre. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que contempla el artículo 103G de la ley de impuestos sobre la renta? La primera es obviamente la inscripción ante el RFC, y eso es un hecho. Si no estuviéramos inscritos, no pudiésemos tributar en este régimen, en el régimen simplificado de confianza. La segunda, y es una situación que ahorita vamos a platicar, que pues la última prórroga fue para octubre, y era contar con la firma y con el buzón activado. ¿Qué pasaba? Previamente, los contribuyentes del reciclo, muchos tributaban en el régimen, de incorporación fiscal. Este extinto régimen, pues, daba la facilidad de hacer diversas operaciones solamente con la contraseña. No teníamos que ir al SAT a sacar nuestra firma electrónica, no teníamos que llevar un USB, nada, solamente con nuestra contraseña que podemos tramitar remotamente a través de las aplicaciones del SAT o del mismo portal del SAT, pues solamente con esa contraseña podemos expedir comprobantes fiscales, podíamos presentar declaraciones y pues nunca se dieron a la tarea de tramitar su e-firma. Estaban en RIF, en el régimen de incorporación fiscal, y pasan a reciclo. Pues bueno, en reciclo es una obligación contar con tu firma electrónica avanzada, tu firma electrónica y tu buzón tributario activado.
Aquí ya no es opción, aquí ya es obligación, ya es un distinto régimen, la ley ya rige este tipo de contribuyentes de forma distinta y pues por ende es la primera situación que ahorita vamos a tratar con posterioridad referente a este tipo de situaciones. La siguiente es contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por el monto total de sus ingresos efectivamente cobrados. Es una situación tal cual que pues creo que ya todo el mundo lo sabe y quien no lo sepa o quien tenga desconocimiento a qué me refiero, es que como contribuyentes estamos obligados a emitir facturas, esos comprobantes fiscales cada vez que obtengamos un ingreso. Todos los contribuyentes emiten facturas por sus ingresos o le emiten facturas por sus ingresos. En el caso de sueldos y salarios, por ejemplo, el patrón expide el comprobante de nómina en donde le indica a la autoridad cuáles fueron nuestros ingresos y nos hacen la retención, el famoso descuento de impuestos que comentan algunas personas que tributan por sueldos y salarios. Pero todos, absolutamente todos, debemos tener alguna factura por nuestros ingresos. En este caso de Recico, pues van a ser facturas de ingresos por los ingresos efectivamente cobrados, lo que efectivamente percibimos en su momento. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet, el famoso CFDI o los famosos CFDIs o facturas que amparen gastos e inversiones. Eso también es un hecho, eso también es una situación que debemos dejar en claro, que para que podamos acreditar las operaciones ante la autoridad, debemos contar con nuestros comprobantes fiscales digitales por Internet, nuestras facturas que amparen nuestros gastos. Oye, Juan, pero ¿qué pasa si yo no puedo hacer deducciones? ¿Para qué quiero facturas? Bueno, si quieres acreditar el IVA, pues necesitas la factura forzosamente. Y aunque no quieras acreditar nada, no quieras, si tú realizas una erogación, tal cual, es una situación, es una obligación de nosotros como Recico pedir nuestro comprobante por aquellas erogaciones o gastos que realicemos para acreditar la material de la operación ante la autoridad, en dado caso cumplir tan solo con nuestras obligaciones correspondientes. De acuerdo, tengo aquí presentar el pago mensual en los términos de esta sección a más tardar del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Aguas aquí también. Cuando de aquí, vean, pongan atención en esta fracción sexta del artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En su segundo párrafo indica lo siguiente: cuando derivado de la información que conste en expedientes, documentos, base de datos que lleven y tengan acceso en poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por autoridades o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en esta sección y deberá realizarlo en términos de la sección cuarta, capítulo segundo, sección primera o capítulo tercero de la ley del según corresponda. ¿Qué pasa? Hay muchas posibilidades de que la autoridad se dé cuenta que obtuvimos un ingreso. Recordemos que el SAT tiene la facultad de solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cual a su vez le enterará o le indicará cuánto fueron nuestros ingresos, porque las instituciones del sector financiero se encuentran obligadas a reportar esta información ante dicha comisión. Entonces, tenemos aquí la situación de que pues el SAT va a saber en qué momento ingresan o tenemos ingresos en nuestra cuenta o cuentas bancarias. En dado caso, los mismos contribuyentes, compradores nos pueden denunciar, acusar o tan solo indicarle al SAT que no le emitimos comprobantes fiscales por las compras que nos realizaron, siendo que, bueno, en este caso ellos van a indicarle al SAT la información y el mismo SAT se va a encargar de investigar cuánto fue lo que obtuvo de ingresos. Entonces, la autoridad si se llegará a enterar en algún momento que obtuvimos ingresos como contribuyentes del reciclo y al obtener ingresos como contribuyentes de reciclo, pues vaya, estarán obligados a pues presentar o declarar ante la autoridad esta situación. Recordemos que se tiene que realizar el pago correspondiente y al realizar el pago correspondiente, pues se tiene que contar o pagar las actualizaciones si es que fue el caso que no se pagó, pero aquí lo importante es que la autoridad nos va a sacar del recibo. Por no presentar declaraciones, nos va a sacar del régimen y al sacarnos del régimen, pues estaremos
obligados a tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Es una cuestión que pues muchos no han tomado en cuenta o no tomaron en cuenta y aún siguen con la duda de por qué nos expulsó el SAT del reciclo. ¿Por qué el SAT dijo, sabes qué, estás fuera y te vas al régimen de actividad empresarial y profesional? La otra obligación, que es la última, es la presentación de la declaración anual como contribuyentes del reciclo. Hay un tema, algo relevante que vamos, o que me gustaría compartir con ustedes en un momento, y es que, pues vaya, estamos ante los contribuyentes del régimen simplificado de confianza que tributaban previamente en el sector primario, en los famosos agapes, y que pararon de ese sector primario a este régimen simplificado de confianza con actividades del sector primario, en donde se les daban ciertas facilidades o posibilidades para que no cumplan con ciertas obligaciones, dentro de ellos la declaración mensual o las declaraciones mensuales o la declaración anual, siempre y cuando no hayan excedido de los 900,000 pesos de ingresos. Esta es una situación un poco preocupante porque debemos estar muy cautelosos con ellos, con este tipo de contribuyentes. ¿Por qué? Porque si incumplimos fuera de los términos que marca la ley por un poco, pues vaya, tal cual, incumplir es incumplir y estaríamos fuera del régimen. Ahorita lo vamos a platicar a qué me refiero. Pero bueno, estos son los motivos por los cuales ya no vamos a poder regresar al reciclo si incumplimos en estas obligaciones. Incumplimos tal cual en la obligación, por ejemplo, de activar nuestro buzón tributario, pues estaremos fuera de régimen. Incumplimos con la obligación de tener nuestra firma electrónica, también estaremos fuera de régimen. En una situación en referente a esta cuestión que nos antecede, es que muchos se confiaron porque había una prórroga, había una posibilidad donde decía la autoridad, no te preocupes, no obtuviste tu firma electrónica, te doy fecha hasta tal mes para que puedas obtenerla. Y así fue prorrogando la autoridad esta obligación hasta este octubre de 2023. Muchos se confiaron, perdieron la cuenta de en qué mes íbamos o cuál era la fecha límite y pues vaya, da la casualidad que incumplieron con esta situación y actualmente están fuera del régimen simplificado de confianza. Ahora, vamos con la situación que antes. ¿Qué pasó con los contribuyentes? Estas últimas semanas, los contribuyentes se contactan con nosotros y nos indican, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya estoy fuera del régimen, ya estoy fuera de, ya no puedo tributar en el reciclo. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo voy a solucionar al cliente el que lo haya sacado del régimen? Bien, recordemos que con esta situación, cuando esta situación antecede, se aplica pues el tercer párrafo del artículo 113E, que prácticamente nos simplifica que cuando dejemos tributar en reciclo, deberemos presentar las declaraciones correspondientes en el régimen que corresponda, que en este caso sería actividad empresarial y profesional, o bien arrendamiento. Vamos a presentar declaraciones desde el mes, desde el año en que debimos tributar. Es decir, por ejemplo, algunos lo sacó desde enero 2022. Obviamente la autoridad no indica por qué, solamente les actualizó de un momento a otro sus obligaciones y actualmente la constancia de situación fiscal indica que tributó en el régimen de actividad empresarial y profesional desde el 1 de enero del año 2022. Esta situación termina en que los contribuyentes pues ya no pueden ingresar al aplicativo del reciclo para cumplir con sus obligaciones e indican que procederá. Pues prácticamente debemos presentar declaraciones del tipo normal desde enero 2022 hasta la fecha para cumplir con el pago de nuestros impuestos desde esa fecha tal cual. ¿Qué pasa, Juan? Oye, y los gastos, porque recordemos que en reciclo era una tasa impositiva directa. Ustedes están viendo en pantalla esta tasa impositiva desde el 1% hasta el 2.50%, que se tenía que pagar por parte de los contribuyentes. No obstante, pues tenemos ahí la situación de que pues muchos se confiaron, no pusieron atención
a lo que manifestaban los no pusieron atención a lo que manifestaban las obligaciones del contribuyente. Vaya, aquí tenemos una cuestión. Pues ya culminamos transmisión, por cierto, en TikTok. Cualquier persona que desee seguirnos, ahí está la transmisión, o bueno, en casa ahí está la información correspondiente a nuestra participación, colaboración con esa cuenta. No hay ningún inconveniente, los invitamos a seguirnos en esta misma. Les comentaba, entonces, pues vamos a tener que presentar declaraciones desde el 2022 hasta la fecha. Aquellas personas o contribuyentes que se confiaron por tributar en el régimen simplificado de confianza y que no requerían comprobantes fiscales y que no les importaba el IVA y que nada más pagaban un 16%, pues bueno, se verán un poco afectados, porque recordemos que Recico es tasa directa, tasa impositiva directa del 1%, por ejemplo, hasta ingresos de 25 mil pesos. Pero el régimen de actividad empresarial no. El régimen de actividad empresarial se toma en cuenta una tarifa correspondiente, un cálculo para las personas que desconocen del tema. Es un cálculo que contempla las deducciones, los gastos indispensables para nuestra actividad económica del mes que corresponda. Y si no tenemos gastos, lo que va a pasar es que va a tomar en cuenta, o sea, va a aplicar en la tarifa sobre un ingreso total. Es decir, vamos a estar posiblemente pagando más ISR de lo que tenemos que pagar en referente a esta situación. Sí, oye, ¿y qué hago con lo que ya pagué en Recico? Recordemos que en Recico se paga un impuesto directo, como lo contamos, sin deducciones. Pues bueno, no hay ningún problema, vamos a poder disminuirlos, vamos a poder considerarlo en la determinación del impuesto para que se le indique a la autoridad que ya se pagó eso, pero ahora se va a pagar esta otra cantidad, menos eso ya pagamos. Simplemente es una determinación. Vamos a colaborar con la revista en unas ediciones posteriores para que ustedes puedan visualizar cómo cuáles son las obligaciones, cómo se tienen que cumplir por parte de aquellos contribuyentes que salieron del reciclo. Es decir, esta charla que les estoy dando va a aparecer o posiblemente aparezca en una edición futura en donde se les indicará de manera escrita cuáles son la forma de actuar o de accionar por aquellos contribuyentes que sacaron del régimen. Ahora, ¿qué pasa con nuestras obligaciones? Ya hay una declaración previamente presentada en Recico, pero no me permite el acceso. Al inicio de este ejercicio, cuando empezaron a sacar a los contribuyentes del Recico, me decían, bueno, ¿y qué va a pasar, Juan? Porque recordemos que en la declaración anual hay un sistema. Ese sistema toma en cuenta toda la información que se declaró en su momento porque vaya, es precargada, toma en cuenta la información que el mismo sistema tiene, nos da una determinación de un impuesto aproximada o exacta, sin problema. Pero aquí tenemos la situación de que el sistema del SAT para la declaración anual va a tener información del régimen de actividad empresarial y profesional de los contribuyentes y va a tener información del reciclo hasta el momento en que dejaron de tributar. ¿Qué pasa? Pues bueno, al principio de este año, cuando pasó esto con los contribuyentes o con los clientes que teníamos, ingresamos una solicitud de aclaración a través del aplicativo en portal que la autoridad conoce o le denomina un caso SAC. Y se solicitó la posibilidad de ingresar al aplicativo solamente para presentar declaraciones para dejar sin efectos. Esto, les comento, fue hace bastantes meses y actualmente nace esa duda, oye, ¿qué va a pasar con la información que ya está en los sistemas del SAT del reciclo? La respuesta es que no lo sabemos. No sabemos si la autoridad va a eliminar toda esa información que viene de los contribuyentes del reciclo para que el aplicativo de la declaración anual no lo reconozca, o bien si en dado caso a través de una solicitud de aclaración, como les comentaba, o un caso SAC, como lo conocen los colegas que están colaborando con la autoridad, nos permitan el acceso al aplicativo de Recico y presentemos declaraciones complementarias del tipo dejar sin efectos. Esto para que no haya nada de información en los sistemas del SAT referente al régimen de Recico por parte de los contribuyentes que sacaron de este régimen. Es una posibilidad, no es algo que yo diga, veías esto, es una alternativa
para evitar que en la declaración anual, que ya es el próximo año, en el mes de abril, pues no pasen situaciones que perjudiquen a los contribuyentes. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta esta situación que está pasando con los contribuyentes. ¿Qué pasa, Juan? Esto nos comentaste al inicio de la charla que pues la autoridad ya nos había advertido de forma indirecta. Sí, sí, efectivamente les comentaba que en la misma autoridad, a través de reglas de carácter general, prácticamente nos estaba indicando, nos estaba avisando qué es lo que iba a pasar. Tenemos en la primera modificación las últimas reglas que emitidas por la autoridad que ustedes ven en pantalla, es la regla 3.13.34 de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Esta regla nos indicaba que cuando se incumpliera con la presentación de la declaración anual, prácticamente íbamos a estar fuera. Íbamos a estar fuera del régimen, ya no íbamos a poder tributar por el incumplimiento, y recordemos que el artículo es una obligación del artículo 113G y por ende estamos fuera para siempre del reciclo. La última regla que fue emitida por parte de la autoridad fue la regla 3.13.36 por contribuyentes que estén inactivos y que estén tributando el reciclo. Hubo quien dijo, voy a aprovechar el reciclo porque pues me interesa esa tasa impositiva directa baja, que es del 1.25 sobre ese ingreso totalmente percibido y sin problema. Pero no hicieron nada, no emitieron comprobantes fiscales, no tuvieron comprobantes fiscales de ingresos, bueno, de sus gastos correspondientes, nada. Entonces, a los contribuyentes que están sin actividad aparentemente en los sistemas del SAT, también los expulsaron. Esto es una situación que pues nos viene a aclarar un poco. Y ahora vamos a la quinta resolución de modificaciones. Les voy a enseñar qué dice la quinta resolución de modificaciones para que puedan visualizar ustedes pues esta situación que es un poco preocupante o angustiante para algunos contribuyentes. Para nosotros como colaboradores, conocedores en dado caso, si lo quieren ver de la materia, pues vaya, hay una solución. Sí, a final de cuentas terminará afectando a los contribuyentes del reciclo, a nuestros clientes, sí, obviamente sí va a terminar afectando, pero pues bueno, a final de cuentas conocemos una solución para aquellos colegas, colaboradores, o personas que desconocen con una solución o lo que dice la legislación o la regulación acerca del tema, pues bueno, sí viene una preocupación total porque muchos no saben qué hacer. Pero no se preocupen, aquellos que son suscriptores de la revista Proyectada de Actualización Fiscal, los esperamos en el área de consultas para brindarle toda esta información de manera detallada e indicarles de forma personal, a través vía telefónica, cuáles son estas posibilidades, cuál es la información y cuál es la forma de actuar o alternativas de solución que tenemos, en dado caso que no haya una forma de actuar, para que pues se pueda cumplir con mayor apego a las disposiciones fiscales. Y bueno, nos vamos al artículo cuarto de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2023. Esta quinta resolución, a ver, les digo cuándo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio del año 2023. En su artículo cuarto resolutivo nos indica la modificación de dos fechas para cumplir con dos obligaciones que les venía indicando que la autoridad prorrogó. La primera es al artículo 26 transitorio de la resolución miscelánea fiscal, donde pues queda de la siguiente forma, que ustedes pueden visualizar. ¿Y esto qué quiere decir? Que teníamos hasta el 2 de octubre del 2023, es decir, de este año, para habilitar nuestro buzón tributario y ingresar los registros de contacto o de comunicación que podría tener la autoridad con nosotros. Les recordaba, a muchos se les hace impresionante o se les hace increíble de que cómo una persona no va a tener en esta actualidad su buzón tributario activado si está obteniendo ingresos, y es un hecho que lo tiene que tener activado porque es una obligación. Pues sí, aunque sea una obligación, muchos contribuyentes se confían y pues terminan en la omisión
de sus obligaciones, en este caso de la habilitación del buzón tributario. Esto culminó en que pues se venciera la posibilidad el 2 de octubre y sea uno de los motivos por los cuales la autoridad fiscal expulse a los contribuyentes del reciclo de forma inmediata o directa, no inmediata, sino directa, sin posibilidad de regresar a dicho régimen. Esta es la primera. Ese es el fundamento de conformidad con el artículo 4 resolutivo de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal que modifica el artículo 26 transitorio. Los contribuyentes que no habilitaron su buzón tributario estarán impedidos a tributar en dicho régimen y se verán expulsados. Ahora, nos vamos al artículo 27 transitorio que fue modificado por este mismo artículo resolutivo, o este mismo punto resolutivo, en donde indica la solicitud de generación de su e-firma o la renovación de la misma. ¿Qué quiere decir? Que este artículo nos da fecha límite hasta el 2 de octubre para que contribuyentes del reciclo contaran con su firma electrónica activa. Si no contaban con esta misma, pues bueno, estaríamos fuera del reciclo también y sería otro de los motivos por los cuales la autoridad nos expulsó del reciclo. Ya vieron, son dos posibilidades que estuvieron muy manifestadas por parte de la autoridad en más de una ocasión y que lamentablemente si se incumplió, posiblemente por eso estemos fuera del reciclo. Por presentar su declaración anual, también estaremos fuera del, por no presentar su declaración anual, también estaríamos fuera del reciclo. Por incumplir en 2 o más declaraciones, también 3 o más declaraciones de forma consecutiva o no, también estaríamos fuera del reciclo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues vaya, ¿cómo conocer cuál fue el motivo por el cual la autoridad nos expulsó? Pues bueno, podremos indagar o podemos validar esta situación que nos antecede para que en caso de que nos hayan sacado del régimen, pues cumplamos ya en el régimen que corresponda, que es actividad empresarial y profesional. Oye, Juan, ¿y dónde está esa situación, esa información de que por no presentar más de, omitir más de, tres declaraciones o más consecutivas o no? ¿Dónde lo encuentro? Oye, pues bueno, lo vas a encontrar en el artículo 113I de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo 113I de la impuesto sobre la renta nos va a indicar cuál es pues el motivo de que incumplamos con 3 más declaraciones consecutivas o no, mensuales o la anual, y dejaremos de tributar en el reciclo. Es una situación muy bien manifestada en la legislación. No es que no sepamos que la autoridad haya excedido sus facultades, simplemente si incumplimos con el artículo 113I, pues prácticamente estaremos fuera del reciclo por no presentar 3 o más pagos mensuales en el año, o ya sean consecutivos o no, o bien por omitir la declaración anual. ¿Y qué pasa? Pues vamos a tener que tributar en el régimen de actividad empresarial. ¿Conocían esto? Bueno, si no lo conocen, ustedes lo están viendo en pantalla. Están visualizando que pues estas son las posibilidades por las cuales la autoridad nos expulsó del régimen simplificado de confianza. Estas son las situaciones por las cuales, o estas son la regulación fiscal que indica que la autoridad nos va a poder expulsar o por qué estamos fuera del reciclo, y que pues obviamente tendríamos que cumplir con nuestras obligaciones en el régimen que corresponda. Ahora, me gustaría compartirles una situación no son la mayoría, pero sí hay muchos contribuyentes que por muchas veces el desconocimiento, por en la costumbre, si así lo quieren ver, del apoyo de facilidades, que tenían muchas facilidades en su momento, pues se confiaron, lamentablemente se confiaron y pues esa confianza o ese exceso de confianza terminó en la situación de que estaban fuera del régimen. Y le hablo de los contribuyentes del sector primario, los contribuyentes que eran agapes y que pasaron a ser reciclo, que pasaron a ser limitados con ingresos hasta 900 pesos. Ese tipo de contribuyentes que pues es un poco preocupante y que un suscriptor
de la revista PAP nos pidió que habláramos de este tema, específicamente de ellos, y bueno, y aparte de él, pues varios han tenido la duda respecto a los contribuyentes del sector primario que tributaban como reciclo, que tributan como reciclo, ¿ok? Pues bueno, vamos con la situación que nos antecede o que visualizamos por este tema. Los contribuyentes del sector primario, recordemos que tributaban bajo el régimen de agapes, del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estos contribuyentes tenían una cierta cantidad de ingresos exentos, que si no me recuerdo, de 1,200 sumas, por ingresos totales en el ejercicio. Pero derivado de la reforma fiscal que dio vigor o entró en vigor el 1 de enero del año 2022, estos contribuyentes ya podían ser agapes y pues pasaron a ser contribuyentes del régimen simplificado de confianza. ¿Qué pasó con sus ingresos exentos? ¿Qué pasó con los ingresos exentos que tenían? Pues vaya, sí tienen ingresos exentos, pero en esta ocasión son hasta 900,000 pesos. Ya no son numas, son pesos, es decir, difícilmente va a haber una actualización de ingresos exentos. La primera afectación que sufrieron estos contribuyentes. ¿Qué pasa? Antes tenían las facilidades a través de la resolución de facilidades administrativas para contribuyentes del sector primario de no presentar declaraciones mensuales y anuales por las actividades o ciertas actividades que realizaron o que llevan a cabo por el sector primario. En esta ocasión, siendo reciclo, también tenían esa posibilidad. Antes tenían la posibilidad de tributar en agapes por el sector primario por obtener por cuanto menos el 90% de sus ingresos. Actualmente en reciclo deben de tener el 100% de sus ingresos para poder tributar como reciclo del sector primario y poder apegarse a la facilidad de no exceder los 900,000 pesos, es decir, 900,000 pesos de ingresos exentos. ¿A qué me refiero cuando hablo de 900,000 pesos como ingresos exentos? Que por estos 900,000 pesos no se pagará ningún impuesto por ser el sector primario, pero bueno, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. La situación es que algunos se quedaron con la idea de que tenían la posibilidad de tener otro 10% de una actividad distinta al sector primario, pero siendo reciclo tienen o deben de tener sus ingresos al 100%, ni otro tipo de ingresos puede interceder. Esto implicó, bueno, hay unas cuestiones que, por ejemplo, por jubilaciones y otros más que sí, pero por otro tipo de régimen, por ejemplo, arrendamiento, actividad, a una actividad empresarial no pueden tenerlo. eh, Tiene estos ingresos, si exceden o son menores de sus ingresos al 100% del total, estarían fuera del reciclo por sector primario. ¿Qué pasó? La primera situación fue la confianza por parte de los colegas, colaboradores, sí, especialistas que llevan este tipo de contribuyentes y se enfiaron pensando que todavía tenían la posibilidad del 90% del monto total de sus ingresos para tributar en el sector mayo y apegarse a la facilidad de los 900,000 pesos. Entonces se cometió lamentablemente esa situación, ese error referente a que pues tenían la cuestión o tenía el tema de que pues tuvieron 90% en reciclo y otro 10% en otro régimen. Eso automáticamente los implica fuera del régimen fiscal y probablemente tendrían que pagar sus impuestos con base en la empresa y profesión. Eso fue lo que la autoridad realizó el primer terno con ellos. El segundo, pues vaya, la posibilidad, actualmente de acuerdo con la regla 3.13.28 de la resolución ministerial fiscal, de no presentar declaraciones mensuales y anuales por ingresos que tengan en el sector primario como reciclo, siempre y cuando no excedan los 900,000 pesos de ingresos, siempre y cuando no tengan los 900,000 pesos de ingresos, repito. ¿Por qué? Porque hubo quien pues no presentó las declaraciones, se confió, tampoco la y da casualidad que tuvieron 950,000 pesos de ingresos en el año. Sin darse cuenta, continuaron tributando en reciclo y pues bueno, ya actualmente sabemos qué pasó, que el SAT los cambió
al régimen de actividad empresarial profesional por haber rebasado estos ingresos. Hay una discrepancia ahí porque se supone que los ingresos únicamente por actividades ganaderas, pesqueras o silvícolas de 900,000 pesos, son al 100% son para que sean considerados como dentro de la facilidad de 900,000 pesos de ingresos, no para que no puedan tributar en reciclo. Sin embargo, la autoridad los está expulsando. Hay que tomar en cuenta esto. Es una situación que debemos o podríamos, en dado caso, defender, porque a final de cuentas es una actividad empresarial y profesional que podría entrar en reciclo, no del sector primario, pero sí dentro del reciclo para una tasa impositiva directa menor. Pero bueno, ese es otro tema que quizás en su momento abordaremos. Adicionalmente, estos contribuyentes del sector primario que tributan en reciclo se encuentran en la medida de que no les realicen retenciones. Recordemos que a los contribuyentes del reciclo se les realizan retenciones del 1.25% por el concepto de ISR, pero como los contribuyentes del sector primario tienen ingresos exentos hasta 200,000 pesos, hasta cuando tengan esta cantidad no se les va a realizar ninguna retención por parte de las personas morales. Este es otro tema que en su momento me gustaría platicar con ustedes, porque al no hacerle la retención cuando ya haya rebasado los 900,000 pesos, pues implicaría una responsabilidad solidaria sobre el retenedor, y el retenedor tendría que pagar ese impuesto que tuvo que haber retenido porque el contribuyente del reciclo excedió los 900,000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros, como personas morales, vamos a darnos cuenta que ya excedió los 900,000 pesos de ingresos? Porque no hay ninguna notificación, no hay nada que al menos que el contribuyente nos diga. Entonces, pues hay que tomar en cuenta esto porque es también un tema de relevancia. Pero bueno, ¿qué pasó con estos contribuyentes? ¿O qué hay que tener cuidado en estos contribuyentes del sector primario? El primer punto a analizar por el cual debemos tener cuidado con los contribuyentes del reciclo sector primario es que los contribuyentes o estos contribuyentes deben tomar en cuenta que el 100% de sus ingresos deben venir de actividades del sector primario, pesca, agricultura, ganadería y demás. Ese es el primero. El segundo, excediendo de los 900,000 pesos, tienen o se ven obligados sí o sí a presentar su declaración mensual y posteriormente la anual. Es correcto, así es. Excediendo estos 900,000 pesos, deberán presentar su declaración mensual y posteriormente la anual. Si hubo algún contribuyente que se confió, excedió los 900,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior y no presentó su declaración anual y ya está fuera del reciclo, pues ahí tienes tu respuesta. Es por esta situación, es por este motivo por el cual la autoridad te sacó, porque no presentaste tu declaración anual estando obligado a. De acuerdo con lo que se validó con algunos suscriptores que hicieron sus consultas y que hemos estado trabajando de mano a mano con ellos para ayudarles a identificar por qué están fuera del reciclo, también se detectó que la autoridad sacó a unos que no tenía que sacar. Es decir, estaban dentro del sector primario, eran reciclo, no rebasaban los 900,000 pesos, estaban apegándose a toda la disposición fiscal, estaban dentro de la disposición fiscal, de acuerdo con lo que se analizó, y aún así la autoridad los expulsó del régimen. Ten cuidado, es importante que miremos cuál es alguno de los motivos por los cuales no podemos ya tributar en reciclo, por los cuales nos sacó la autoridad. Si no detectamos alguno, hay que acercarse por favor con su especialista para ver, con su abogado fiscalista en dado caso, para ver de qué forma podemos actuar debido a esta afectación del SAT hacia los contribuyentes. Tome en cuenta esto. En síntesis, hay que tener en cuenta y apegarnos a la legislación fiscal para cumplir con cada una de nuestras obligaciones fiscales y de la regulación, ya que derivado del cumplimiento de las disposiciones normativas, podemos culminar, pues se puede terminar en una afectación directamente al contribuyente. Si nosotros somos el mismo contribuyente, pues bueno, tú ten cuidado porque puedes tener una afectación directamente a tu patrimonio. Si estamos encargados del patrimonio de terceras personas porque prestamos servicios profesionales por alguna cuestión fiscal, también hay que ser un poco responsables, no un poco, hay que ser muy responsables y validar que estos contribuyentes cumplan en apego a la legislación actual. También es un tema muy importante. No validen regulación de años anteriores. Recordemos que la materia fiscal
tiene modificaciones muy consecuentes, muy prontas, muy rápidas, y de un momento a otro, de un año a otro, ya no es el mismo tratamiento, no es la misma posibilidad ni la misma facilidad. Tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que el cumplimiento, quizás nuestras confusiones pudieron haber terminado en una afectación directamente al patrimonio del contribuyente. No se confíen, validen siempre 2 o 3 veces, lean 2 o 3 veces la regulación, indaguen un poco más para ver cuál es el motivo por el cual la autoridad está actuando. La autoridad no actúa por actuar, la autoridad o las autoridades actúan siempre bajo un motivo, y pues qué mejor el no dárselos, ¿no? Qué mejor el no incumplir con la regulación, con las obligaciones fiscales, y por ende no darle motivos a la autoridad para afectar a nuestros clientes o a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, tenemos aquí esta situación que pasó y que fue totalmente lamentable, que ahora vamos a tener que corregir, que vamos a tener que cumplir en el régimen de actividad empresarial y profesional, y que vamos a tener posiblemente que pagar un impuesto que nos podemos haber evitado. Y también hay que tomar en cuenta las actualizaciones y recargos por impuesto determinado que en su momento salga. Hay muchos que se confiaron también y no solicitaron comprobantes fiscales porque pues en el reciclo no se presentan deducciones. Entonces, pues, ¿para qué solicitaban comprobantes fiscales? Estoy hablando sarcásticamente, claro está. Esta situación, pues vaya, culminó en una afectación más o adicional a este tema, porque sin deducciones, recordemos que el impuesto va a ir directamente por el monto total de los ingresos y no por una utilidad meramente. Tomen en cuenta esto, tomen en cuenta no incumplir en un futuro con las obligaciones fiscales, y consideren que cualquier duda, cualquier situación en la que podamos servir, estamos aquí. Recuerden que tienen acceso a platicar o conversar con cualquiera de nosotros en el área de consultas a través del correo de consultas @casiacreaciones.com.mx. Así es, el mismo dominio que vende el correo abajo en esta pantalla, pero con Casia Creaciones. Es casiacreaciones.com, casiacreaciones, consultas, casiacreaciones.com.mx. Este dominio es el que podrán utilizar para que puedan enviarnos sus consultas. Obviamente requerimos que se identifiquen, que nos indiquen cuál es su número de cliente, su vigencia, y para que podamos conversar con ustedes. No sé si tengan alguna duda, por favor háganmela saber. Háganla saber en lo que visualizo el canal de TikTok y las dudas de TikTok. Si no hay alguna duda, por favor, estaríamos llevando a cabo la culminación de esta transmisión. Bueno, al parecer no hubo más dudas. Fue un placer estar con ustedes. Como siempre, charlar o otorgar esta información es un total gusto. Que continúen teniendo una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que vayan a comer. Hasta luego, hasta la próxima. Se despide su servidor y amigo, el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la Casa Editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Declaración Fiscal. Hasta la próxima.